Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.